Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, pastor, pastora, vecino que quizás nos estás escuchando a través de las plataformas sociales o nos escucharán más tarde por nuestro canal de YouTube. Nuestros hermanos a la distancia de distintas localidades sean muy bendecidos de parte del Señor. Y pues bien, nos encontramos nosotros frente a este momento central que todo el pueblo evangélico espera, que es el momento en cuando el Señor nos habla, o como decimos nosotros, el momento en que se reparte el pancito. Eh, Me toca la grata labor de poder, junto a ustedes también, escuchar la voz del Señor y poder repartirla. Así que quiero que el día de hoy pueda usted buscar en sus Biblias el libro de Romanos capítulo 2. Vamos a leer la palabra del Señor ahí, mientras usted lo busca cómodamente en su hogar. Quiero agradecer al Señor por este día, por permitirme desenvolverme en mi trabajo, por tener mi familia y también por estar con salud. Eh, Qué importante es la salud, en especial en estos tiempos. Así que agradezco al Señor por eso y quiero compartir con ustedes, como ya le dije, en el libro de Romanos capítulo 2 compartir con ustedes el fracaso del moralismo. Y quiero que leamos el capítulo 2 de Romanos, el versículo 1, y luego trasladarnos al versículo 17 para leer un par de versículos y poder entender un poco lo que el apóstol Pablo está diciendo. Doy lectura entonces a la poderosa palabra del Señor. Dice el capítulo 2, verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, porque tú que juzgas haces lo mismo. Verso 17 del mismo capítulo 2. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿o hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dios bendiga este trozo de su palabra. Y pues bien, hay que ponernos un poco en el contexto de lo que acabamos de leer. Y como le dije, la palabra lleva por título, si le queremos poner un nombre, el fracaso del moralismo. ¿Quién fue el escritor? Sin duda alguna, el mismo libro lo relata, dice que Pablo fue el escritor, Pablo, apóstol de Jesucristo, y vemos a través del libro de los Hechos cómo esta persona cambia completamente de ser un perseguidor de la iglesia a ser un mensajero de Dios. Es un tremendo mensaje, un tremendo cambio de vida, cómo el Señor cambia la vida de las personas, y no solamente en Pablo, muchos de los cristianos evangélicos han tenido un cambio rotundo en sus vidas, y no porque ellos hayan querido, sino por el poder glorioso del Espíritu Santo. Y esta carta fue dirigida a Roma, a los cristianos que estaban en Roma, eh, que era gente que creyó en Jesucristo. No se sabe a ciencia cierta si esta gente que creía en Jesucristo que estaba reuniéndose en Roma, en qué momento se formó, pero quizás plausiblemente fueron algunos convertidos del día de Pentecostés que fueron a Roma. Roma también era una ciudad de mucho tránsito, de idas y venidas, y esta iglesia estaba constituida de gentiles y judíos, ¿ya? Por ahí por el 57, 58 después de Cristo, más o menos a donde Pablo le escribe. Y el contexto es que Pablo no había podido ir a Roma. Pablo cuando le escribe no conocía a los hermanos de Roma.
sí él denota en sus cartas que ansía poder ir, que desea con todo su corazón poder estar con ellos. En ese momento Pablo se encuentra en una colecta para Jerusalén, de hecho lo dice en los últimos capítulos de Romanos, y podemos darnos cuenta, los lectores de la palabra, o usted también mismo se puede dar cuenta, si quizás no es muy lector de la palabra, se va a dar cuenta, que Romano no es lo mismo que Corinto o que Gálatas, porque en las otras epístolas de Pablo, Pablo siempre confronta algún problema o habla a personas ya conocidas. Aquí podemos ver que no es lo mismo que Corinto, que en Corinto él conoce los problemas y da las soluciones, pero aquí en Romanos podemos ver una posición, la posición teológica de Pablo. Podemos ver los temas a fondos que quizás en otras cartas se tocan de una manera sutil, porque Pablo le está brindando las herramientas completas a los romanos de lo que vino del evangelio en realidad, ya para ponerlo de manera quizás más clara. Eh, bueno, y pues bien, dentro de toda esta posición teológica que es un mundo, hermano, si usted se pone a estudiar el libro romano, lo animo a hacerlo. Es un mundo muy rico de teología, muy rico en sabiduría. Y pues bien, nos encontramos en el capítulo 2 y si usted lee el capítulo 1, para tener una concepción mejor de lo que quiere decir Pablo en el capítulo 2, eh, lo, Pablo demuestra a través de todo el capítulo 1, muestra que los gentiles son pecadores. ¿Ya? Le dice que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en algo corruptible. Dice que los gentiles son pecadores. Eh, bueno, dice que murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, usted lo puede leer en su casa con más calma. ¿Okay? Cuando hablamos de pueblo gentil, son todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío, que era el pueblo escogido por Dios. ¿Ya? Todos los que son fuera de los judíos son gentiles. Entonces Pablo dice que todos los gentiles cambiaron la gloria de Dios incorruptible por algo corruptible. Y le da, y le pega y los golpea, le da a entender de que son pecadores. Entonces, en el capítulo 2 él se vuelve, termina con los gentiles y le dice, se vuelve a los judíos, al pueblo escogido por Dios, y le muestra que ellos igual son pecadores, y que no pueden esconderse detrás de ciertas cosas que ellos están escondiendo. Entonces, vamos a tratar de ver con la ayuda del Señor que ellos se escondían detrás de un moralismo y que por más que podamos creer en el Señor, no nos podemos esconder detrás de querer hacer cosas buenas y que igual somos pecadores y que igual necesitamos a un Salvador. ¿Ya? El capítulo 1 y el capítulo 2 son la antesala de ese versículo tan veraz que hay en el capítulo 3, en el verso 23, que dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto los gentiles pecaron, por cuanto los judíos pecan, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? No hay ninguno bueno, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, Romanos 2.17, lo que acabamos de leer, nos recuerda a quién está dirigido el mensaje. Ya está dirigido el mensaje al religioso, al judío que cree en la Torá, que cree en la escritura que ellos tenían. Quien leyó en el capítulo 1, ¿cierto? Puede decir, si hubiera un judío ahora y hubiese tenido la revelación completa en ese momento, hubiese leído el capítulo 1 y diría, yo no soy como las personas que Pablo escribe en el capítulo 1. ¿Ok? De hecho, tú y yo podemos leer la Biblia y decir, yo no me identifico con el capítulo 1. Yo no he cambiado la gloria de Dios, que no se ve por hacerlo en algo que se vea. Pero vamos a ver cómo el Señor va mucho más allá. Y cómo el Señor desnuda nuestro corazón. Imagínate, hermano, hermana, persona que nos escucha, un judío leyendo esto y diciendo, Pablo, ¿cómo te atreves a decir eso? Claro que yo soy un judío. Y notamos la fuerza del versículo cuando cambiamos las palabras judío por la palabra cristiano. Si la carta
va a los cristianos profesantes y le dice, no asumas que estás bien si dices ser cristiano. A ver, si la carta fuera, le cambiamos el judío, la palabra judío, por la palabra cristiano. En otras palabras nos diría, eh, no asumas que estamos bien. Si decimos ser cristianos, y aquí vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos, ¿ya? El resto del capítulo 2 describe a las personas que se le está hablando. Las personas que eran moralmente decentes, que tomaban la ley en serio, y personas que eran también religiosas, pero eso no lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Y por más cosas buenas o por más cosas morales que tú puedas hacer, no te hace justo ante Dios. Por más religioso que tú puedas hacer, por más Biblia que tú te puedes saber, no te hace justo ante Dios. Puede ser las dos cosas al mismo tiempo, pero no te hace justo ante Dios. Lo único que nos hace justo ante Dios el Padre es Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo nos hace justo ante el Padre. Usted puede decir, hermano Sebastián, usted ha hablado tanto de moralidad o ha dicho que por qué fracasa el moralismo. Y el tema central que dice que es el moralismo, ¿qué entonces qué cosa es? Hay que partir de la base que la moral se refiere a las reglas de conducta que se aplican a un grupo determinado, ¿ya? A sus acciones relativas a lo bueno, relativa a lo malo, a lo aceptable, a lo correcto, a lo incorrecto, ¿ya? Pero tiene que ver con un grupo determinado en un tiempo determinado. Porque lo que en el año 20 era moralmente aceptado, quizás hoy día moralmente no es aceptado, ¿ya? Hoy día moralmente no es aceptado, ¿cierto? El patriarcado, lo machista. Hoy día no tiene mucho que ver, eso no es algo moralmente bueno, ¿ya? El moralismo entonces es un juicio de valor que puede hacer una persona sobre otro, y la moralidad es la moral impuesta a mí mismo. O sea, la moral tiene que ver con lo aceptable, lo bueno, lo malo, en un tiempo determinado, en un grupo determinado, en culturas determinadas. Entonces, si yo considero algo bueno y yo hago eso bueno, ¿cierto? En mi moralidad yo la hago, yo me transformo en moralista cuando lo que yo hago bueno le impongo a la otra persona que lo haga. ¿Ya? Hago un juicio de valor sobre las otras personas. La moralidad proviene usualmente de personas que se consideran un ejemplo moral y por lo tanto imponen su juicio, ya sea a través de los escarnios o de las humillaciones. Y aquí, en el pasaje que nosotros acabamos de leer, Pablo enumera 6 aspectos orgullosos de su rectitud moral. ¿Ya? Y lo vamos a ver. Dice en el versículo 17, la primera aspecto orgulloso que tenían los judíos. Tú que llevas el nombre judío. Los judíos eran felices, eran dichosos, eran orgullosos de su nacionalidad. ¿Ya? Quizás hoy día nosotros no estamos viviendo en una etapa completamente que somos felices con nuestra nacionalidad. Al contrario, muchos quieren arrancar ya con lo que se ha vivido. Pero los judíos en ese entonces eran felices de su nacionalidad. ¿Ya? Él lo hacía ser orgullosos. Pablo también le dice, dependen de la ley. El mismo verso 17. ¿Ya? Y te apoyas en la ley. Los judíos eran orgullosos por tener y por conocer la ley que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Ya? El Señor hizo un trato especial con ellos. ¿Cómo no sentirse orgulloso por aquello? ¿Ya? El mismo verso 17 también podemos ver que ellos se jactaban y te glorías en Dios. Te jactas de tu relación con Dios. Dios había escogido a Israel para que sea su pueblo. ¿Ya? Dios en el Antiguo Testamento escogió a Israel para que sea su propio pueblo, sea de él, le alabe a él, y que a través de él las demás naciones puedan ser bendecidas. Esas son las palabras que Dios le dijo a Abraham. Ya ahí llevamos 3. La cuarta es que conoce su voluntad y sabe discernir entre lo que es bueno. ¿Ya? Eso está en el verso 18. Conoce la voluntad, eres instruido por la ley y apruebas lo mejor, o sea, sabe discernir lo que es mejor. Los judíos
eran capaces de tomar las decisiones éticas y ver las malas decisiones de los demás. Seguían al pie de la letra, minuciosamente las reglas, que le daban un sentimiento de satisfacción superior al compararse con los demás. Obvio, ¿cómo no? Bueno, y de aquí se desprenden muchas cosas. Ya eran tan meticulosos, eran tan minuciosos con respecto a las reglas y a las normativas los judíos, que muchas veces se olvidaron del, del sentido, del espíritu de la ley, por decirlo de cierta manera, del espíritu de la ley, y se enfocaron solamente en lo literal. Entonces empezó a ver que la gente empezó a guiarse más por eso y dejaron de lado el espíritu. Entonces, el espíritu de la ley con que fue dada, y se abocaban en lo minucioso, yo pude hacer esto, por lo tanto tú también lo puedes hacer, y le daba más carga al pueblo. De hecho, el Señor en el Nuevo Testamento, cuando el Señor viene, le reprende, porque le dice, usted le pone más carga al pueblo de la que es. Bueno, quinto, eres instruido en la ley. No solo la tenían, sino que también la memorizaban, la dominaban y podían hacer referencias cruzadas, podían hacer referencias al detalle. Eran instruidos en la ley, ellos manejaban la Torá, eran capos de esto. Dios nos ayuda a poder también estudiar nuestra Biblia, porque muchos de nosotros no tenemos idea, hermano, dónde quedan algunos libros de la Biblia. Y tampoco tenemos el no nos queremos hacer el tiempo también para poder estudiar nuestra Biblia, la revelación que el Señor nos ha dado, completa. En el verso 19 dice, uno de los aspectos, el sexto aspecto orgulloso que ellos tenían, es que estaban convencidos de ser guías de ciego. Sabían que podían ver lo que los demás no, puesto que los demás eran idólatras y así difundían el conocimiento de la ley. O sea, los demás eran idólatras, ellos conocían la Torá, ellos decían, nosotros tenemos la sana doctrina, por decirlo de cierta manera, nosotros tenemos la verdad. Entonces, como ellos tenían la verdad, podían guiar al que no la tenía. ¿Ya? Y eso lo hacía sentirse orgulloso completamente. ¿Quién no? Si, que pueda guiar a otras personas. Y con eso Pablo lucha contra ello. Ya quiero ser bien enfático que Pablo no dice que sea malo el hecho de ser judío. Ya Pablo no dice que sea malo tener o asimilar la ley de Dios con tomar decisiones éticas o querer compartir el camino con los demás. Al contrario, Dios nos dejó una responsabilidad, ¿cierto?, de cumplir con la gran comisión, que es predicar a toda criatura. No es malo. No es malo ser judío, no es malo tener o asimilar la ley de Dios, no es malo leer la escritura, no es malo tomar decisiones éticas, o no es malo querer compartir con los demás. Lo malo, según el verso 17, es que ellos se jactaban, ¿ya? Ellos se jactaban de lo que ellos eran o lo que ellos podían hacer. No es malo ser judío o guardar la ley, es la actitud que tienes hacia a tu nacionalidad, le dice Pablo, es la actitud que tienes hacia lo que tú consideras que es correcto. Pablo, en otras palabras, le está diciendo, tú estás dependiendo, ustedes judíos, ustedes están dependiendo eh, de, de las cosas buenas que hacen, o de las cosas que consideran que son buenas, y esas las están convirtiendo en su sistema de salvación. Fíjese bien y ponga ojo en esto. Muchos de nosotros comprendemos y sabemos que Jesús es el camino, ¿verdad? Pero muchas veces actuamos como si Jesús no fuera el camino. Y hacemos como que si nuestras buenas obras fueran el camino. Y no estoy diciendo que no hagamos buenas obras, al contrario, que hagamos buenas obras. La Escritura nos dice que debemos hacer buenas obras. Pero ¿cuál es la motivación de poder hacer esas buenas obras? ¿Qué es lo que nos está motivando? Si es para que los demás nos vean, si es para jactar nuestro corazón, si es para que los demás puedan sentir que somos mejores, o para aparentar una cierta espiritualidad, o para aparentar frente a los demás que estamos mejor. Dios nos ayude. Dios nos ayude a poder examinarnos frente a la Escritura. ¿Ya?
El contenido de la ley es bueno. Por algo el Señor la dio. Pero no es un camino hacia la vida eterna, porque si nosotros tratamos de cumplir la ley, la vamos a fallar. ¿Ya? La ley nos conduce a la muerte. La ley nos revela a nosotros cuán mal estamos. Los judíos trataban de cumplir toda la ley minuciosamente. ¿Ya? Entonces, el moralismo, el creer que por mis cosas buenas, por lo que es correcto, por lo correcto que yo hago, por lo correcto que yo me visto, por lo correcto que yo camino, saludo, ando por el mundo, ya ese es el moralismo. Entonces, el moralismo es la religión con más adeptos en el mundo. ¿Ya? Es aquella que se compara con los demás y se dan cuenta que son mucho más decentes que los demás. O sea, eh, seguramente tú has ido caminando en este tiempo que ya hemos pasado a fase 3. Has ido caminando por algún lado. Quizás ahora no mucho, pero anteriormente uno iba caminando quizás por el sector de La Vega y se encontraba con muchos borrachitos. ¿Ya? Y uno puede pensar decir, oye, yo no soy como él. ¿Ya? Yo no, si hay un Dios seguramente Él me va a aceptar porque yo soy más buena persona que Él. Dios nos ayude, primero que todo. ¿Ya? Muchas veces tendemos a creernos superiores moralmente a otras personas por las cosas que hacemos. ¿Ya? ¿Qué tan distinto eres tú? ¿Qué tan distinto eres tú de alguien que tú consideras menor? ¿Qué es lo que te hace distinto? Déjame adelantarme unos capítulos y que Pablo en el capítulo 3 va a decir que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en ese todo estamos destituidos, ¿qué te hace distinto? Que Dios nos ayude. Es la gracia del Señor. Es un regalo inmerecido que nosotros podemos tener el día de hoy. Y podemos deleitarnos en él. ¿Sabes tú como yo? Podemos desviarnos hacia un moralismo cristiano, creernos superiormente a otras personas porque somos cristianos y somos cristianos evangélicos y pertenecemos a una corporación que tiene más de 100 años. Eh, es más, si indagamos por ahí, podemos decir que es la verdadera. Eh, pero ¿qué nos hace distinto? De repente podemos, en este caminar, en este transitar cristiano, pensar que somos moralmente mejores. Pero ¿cómo saber si nos hemos desviado? Siempre que nos jactemos de algo que hayamos hecho, ya sea nuestras acciones, nuestra profesión o nuestra identidad, estamos viviendo funcionalmente como moralistas. ¿Ya? Si tú como pastor, si tú como oficial dices, no sé, yo oro mucho más que mi hermano, y en eso te jactas y en eso no sé, te infla el pecho, déjame decirte que estás yendo hacia un lado moralmente cristiano, donde estás basando tu vida, tu relación hacia cosas. Ya, si yo basara mi vida, si yo me jactara de mi profesión y decir si yo soy contador o auditor y tú no tienes profesión y eso me hace quizás ser más, elevar una alabanza más clara al Señor, o porque yo canto puedo cantar mejor que tú, o porque puedo tocar la guitarra, eso hace que mi alabanza suba, déjame decirte que estamos caminando hacia un lado completamente moral donde estamos poniendo nuestras cosas, nuestra base en las cosas que podemos hacer, en lo que consideramos correcto. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos predicado y hay alguien que nos dice, lo hiciste súper bien, eh, se nos inflama el pecho, o lo hiciste bien, ni siquiera solamente el predicar, lo hiciste bien? Eh, Basamos y nos ponemos como base las cosas que nosotros estamos haciendo. Dios nos ayude a recordar que simplemente somos vasijas de barro y que el tesoro que pueda haber de nosotros no nos pertenece, sino que es de Dios. Amén. Si nosotros parafraseásemos los versículos del 17 al 20 que acabamos de leer y sustituimos la palabra judío por cristiano, déjame leerte, más o menos va a quedar de esta manera. Tú dices ser cristiano nacido de nuevo y estás seguro que estás bien con Dios,
porque firmaste una tarjeta de compromiso, o porque caminaste por un pasillo, o hiciste una oración y lloraste esa noche. Tuviste fuertes sentimientos para con Dios, así que debiste ser convertido aquella noche. Y desde entonces has memorizado una larga lista de versículos y sabes la respuesta a una gran cantidad de preguntas. Has guiado a otras personas a hacer un compromiso con Cristo. En el devocional o predicación que te tocó. Y quieres seguir aprendiendo de él. Esto parafraseo lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Pero luego de exaltarlo, siempre pasa. Siempre pasa en la escritura. Cuando hay muchas cosas buenas, de repente nos exalta, de repente nos quita la base y saca sonapa, como decían por ahí. Y mira lo que pasa ahora en el versículo 21. Pablo nos estaba preparando todas estas líneas, o le estaba preparando todas estas líneas a los judíos, para ahora pegarle un golpe al mentón. Todo este rato Pablo estaba haciendo sombra, digamos. Y ahora le va a pegar un golpe al mentón. El verso 21 dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y aquí quizás hay un pequeño, un selá que tenemos que hacer para meditar. ¿No estamos enseñando a nosotros mismos lo que enseñamos a otros? ¿Tú qué predicas? ¿Te estás predicando a ti mismo lo que predicas a los demás? ¿Tú qué enseñas? ¿Estás enseñándote a ti mismo? ¡Wow! Déjame leerte unas palabras de Martin Lloyd Jones, que dice que fue un gran predicador británico del siglo XX. Él dijo, cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes y tener argumento para poder discutir? ¿O en verdad quieres aplicar a ti mismo esa verdad? Mientras leas, háblate a ti mismo. Esto es para mí. ¿Qué está diciendo de mí? Permite que la escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. Entre más conoces de la Biblia, más peligros corres si no lo aplicas a ti mismo. Quienes predicamos debemos prestar atención a estas palabras. No estamos predicando a nosotros mismos antes que a los demás. Estamos practicando lo que enseñamos. Que Dios nos ayude a vivir lo que profesamos, a vivir lo que decimos, a no solamente poner una pantalla de espiritualidad y basarnos en algo que es completamente moral. Pero Dios ve la intención de nuestro corazón. Yo te puedo estar hablando muy bonito a esta hora, o puedo estar haciendo, explicándote quizás de una manera simple, y tú puedes decir, hola hermano, qué capo, qué bonito que es. Pamplinas. El Señor escudriña los corazones. Que Dios nos ayude. Sabes que la moralidad fracasa. Pablo enumera 3 formas en que la moralidad no practica lo que enseña. ¿Ya? En el verso 21, luego de que Pablo, en el 17, en el 18, en el 19, fuera diciéndole, ustedes son orgullosos de todas estas cosas y ustedes lo hacen bien porque son judíos, porque guardan la ley, porque son minuciosos en la ley, porque llevan a otro. Pero ¿sabe? Le enumeras 3 formas en las que la moralidad no practica lo que enseña. Ellos roban. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar o hurtas. Tú que dices, segundo, tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tercero, tú que abominas a los ídolos, cometes el sacrilegio. Si tu respuesta es sí, en otras palabras,
Eres un hipócrita. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los judíos de ese entonces. Hoy en día Pablo, que lo escribió hace mucho rato, miles de años atrás, nos habla a nosotros y dice, tú que te sientes orgulloso, tú que te sientes bacán por ser un hijo de Dios, tú que guardas versículo tras versículo, tú que guardas enseñanzas de convenciones, tú que guardas en tu Biblia y tienes tachado quizás con destacadores tu Biblia, tú mientes. Tú que te crees bacán por tocar en el coro, o tú que te crees se ensalza tu corazón porque puedes enseñarle a otro y puedes estar en una plataforma y quizás decenas de personas te pueden ver. Tú mientes. Tú hablas mal. Que Dios nos ayude. La moralidad, el creernos superiores, el creernos bacán, ¿sabes qué? Esa moralidad de creernos bacán, de sacar pecho y decir aquí estoy yo, nos lleva a ser hipócritas. Porque en cierta manera siempre fallamos. Siempre fallamos. ¿Sabe? El pastor falla. Aunque él no lo diga. Los oficiales fallan. Los hijos, los padres fallan. Padres, los hijos fallan. Todos fallamos. Si todos fallamos, ¿de qué podemos engrandecernos? ¿De qué podemos sentirnos superiores a otras personas? Si todos de cierta manera fallamos. El moralismo no puede cumplir la misma ley que dice honrar. El moralismo fracasa porque todos somos incoherentes en nuestro comportamiento. Todos somos inconsecuentes, incoherentes. No somos íntegros. Tenemos la escritura, tenemos la ley, pero no la guardamos, no la cumplimos. Pero aún así nos creemos superiores a los demás. Creemos porque vamos a la iglesia, porque vamos a volver a la iglesia. Eso nos hace distinto de las otras personas que no tienen a Cristo en su corazón. Lo único que nos hace distinto de los demás es que Dios puso su mirada en nosotros, nada más. Es su gracia que nos hace aceptos ante Él. Pero no hay nada más. Y aparte, como la gracia es de Él, ni siquiera es nuestra, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De qué nos vamos a sentir mejores que los demás? Yo sé que el Señor le está hablando hasta ahora a algún judío cristiano que está escuchando en este momento. ¿Y sabes por qué? Porque antes de esto el Señor me habló a mí. Que Dios nos ayude. Para ya estar terminando, quebrantamos la ley nosotros en dos maneras. Existe una hipocresía ocasional pura y simple. Ya existe una hipocresía que es ocasional. Es escandalosa, sí. Por ejemplo, hay pastores, hay hermanos, hay grandes personas que han cometido, que son como líderes o están a la vista de todo y han cometido adulterios, fraudes. Y quebrantamos la ley, hermano, quebrantamos la ley. En los bonos, cuando mentimos en nuestros ingresos para tener un bono, para acceder a un préstamo, eso también es hipocresía porque faltamos a la ley y nos creemos los superiores. Como también quebrantamos la ley por los constantes pecados y las motivaciones que hay en nuestro corazón. Las motivaciones de nuestro corazón. El verso 22 dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú puedes decir, yo no adoro ídolos, yo con los ídolos allá nomás, pero déjame decirte que quizás sí tienes ídolos en tu corazón, quizás no los adoras, no te postras ante ellos con reverencia,
pero sí tienes ídolos en tu corazón. El Señor amplía el adulterio en el Nuevo Testamento cuando le dice, todo aquel que amplía la definición del adulterio, bien digo, cualquiera que mire a otra persona que no sea su esposa ya está pecando. O sea, no solamente el acto, Jesús amplía la definición. No solo es el acto externo, hermanos, no solo es el acto externo que nos vean, que nosotros somos súper buenos para guardar apariencia, pero lo que el Señor verdaderamente le importa es nuestra actitud interna. Muchas veces decimos, yo no tengo ídolos, pero externamente. Pero sí, internamente tenemos ídolos. Eso que le ocupa el lugar al Señor. Eso que ya no nos deja orar como orábamos antes. Eso que no nos impide alabar al Señor como lo alabábamos antes. ¿Cómo saber si nuestra fe está vacía o muerta? Hoy con esto termino, hermanos. Son 2 puntos. Cuando existe una... ¿Cómo saber si mi fe está vacía? ¿O cómo saber si estoy muerto? Si estoy aparentando ser moralmente bueno y no lo soy. Cuando existe una postura hacia la palabra de Dios solamente teórica. ¿Ya? El moralista ama el concepto, pero no es cambiado por ella. El moralista ve que todos los demás son cambiados menos él. El verdadero cristiano encuentra la palabra del Señor viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Cuando la escucha o la lee, es corregido, es consolado, es conmovido, es afectado, es levantado. Pregunta, ¿cuál de ellos soy yo? ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Eres consolado, eres corregido cuando lees la Escritura? ¿O simplemente la lees por leer para saber algo un poco más el día de hoy? ¿Cómo saber si nuestra fe está vacía? Porque existe una superioridad moral. Te jactas en tu interior. Si tu confianza está en tus logros, tendrás que menospreciar a los que han fracasado donde tú no. En el mejor de los casos, tratarás con apatía a los que no pueden hacer lo mismo que tú haces. O en el peor de los casos, los condenarás. Muchas veces chismeamos en vez de levantar a los hermanos. Solo para quedarnos con la satisfacción de la comparación y que yo soy mejor. ¿Los demás quieren compartir cosas contigo? Si los demás no quieren compartir cosas contigo es porque quizás hay algo en ti que está mal. O hermano, cuando te muestran o cuando te muestran tus errores, ¿te pones muy a la defensiva? A nadie le gusta que le muestren los errores. Pero entre todos tenemos que ayudarnos. Concluyo, hermanos, nuestra moralidad o superioridad no nos conduce a la vida eterna. Al contrario, nos muestra lo alejado y lo pecadores que somos frente a Dios Santo. Hoy más que nunca necesitamos que el Señor nos salve, que necesitamos un Salvador. La peor debilidad del moralismo es que no puede proteger el corazón del pecado. Solo lo oculta. Pero Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Necesitamos a alguien que nos pueda sacar del moralismo en que estamos viviendo. Si tú lo necesitas, si tú necesitas sacar de esa apariencia quizás que estás viviendo, el único que te puede sacar es el Señor Jesucristo. Puedes seguir caminando solo en tu moralismo, en tu fariseísmo quizás. Yo no. Yo me doy cuenta a través de la Escritura hoy que necesito a Cristo. Necesito a Cristo en mi vida. Lo necesito en mi ser. Solo no puedo. No puedo seguir aparentando cosas que quizás no soy. No puedo seguir viviendo cosas que quizás nunca he sido. Te puedo mentir a ti, puedo mentir a los pastores, puedo mentir a mi esposa inclusive. Pero el que jamás nunca le puedo mentir es el Señor. No nos escondamos bajo un velo, bajo una cara de espiritualidad, bajo una cara de hacer bien las cosas, cuando el Señor conoce las motivaciones de nuestro corazón. No te gloríes porque vas a la iglesia. No te gloríes porque sabes un poquito más de Biblia que tu hermano, que tu hermana. El que más sabe, más se le demandará.
¿Y qué quiere decir todo este pasaje, la predicación, hermano? Que no podemos solo. Que moralmente, si queremos vivir una vida así, estamos lejos del Señor. Necesitamos que Él nos pueda salvar. Necesitamos de su salvación, que nos saque de este lugar donde estamos y que nos traslade hacia Él. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios te bendiga tu vida, estimado hermano. Que el Señor sea con ustedes en esta semana. Esta ha sido la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.